Que Dios les bendiga, Hola. mis amados hermanos y amigos. Les saluda Óscar Oseguera. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a estar, se va a estar llevando a cabo un debate. Así es de que sí, lo único que voy a hacer es yo presentar y darle el paso a la que va a estar moderando este interesante debate. Le voy a dar paso a Betty Valenzuela, que es la que va a moderar. Adelante, Betty. Tienes el tiempo. Puedes tomar el tiempo desde ahora para que comiences con la moderación. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, pues el debate así en sí rápidamente, porque se me hace que va a estar muy larguito. Sin pérdida de tiempo, me presento, soy Betty Valenzuela de México. Voy a moderar este debate, voy a ser totalmente imparcial, con el tiempo exacto de cada uno. Bueno, pues desde Estados Unidos nos visita el evangélico pentecostal. ¿Eres pentecostal, Oscar? Bueno, te voy a dar paso para que te presentes. 1 minuto de presentación, mijo, adelante. Buenas noches a todos. Mi nombre es Óscar Oseguera, soy apologista evangélico. En esta noche yo estaré tomando la postura de negación de que María pues permaneció virgen y pues ya todos me conocen, algunos me conocen y otros no. Mi nombre es Óscar Oseguera. Les saludo desde acá, desde California, Estados Unidos. Espero que sea de agrado este debate y que lo disfruten. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Oscar, por tu presentación. Bueno, pues ahora le damos el pase a José Garro. Adelante, José Garro. Gracias, saludos, Beticita, Oscar, saludo cordial, saludos a tu canal, a mi canal José Garro Apologética. Les habla José Garro de la parroquia El Buen Pastor, Río Frío, Sarapiquí, provincia de Heredia, Costa Rica. Dando gracias primeramente a Dios por la oportunidad de promover y defender una vez más la fe de la iglesia. Dando gracias al padre Félix y al padre Carlos de la parroquia El Buen Pastor que me apoyan, a la Iglesia Católica de Ticay por su apoyo también, a todos los hermanos que nos estén apoyando en mi canal y gracias a Betty por moderar. Obviamente voy a defender la virginidad perpetua de María. Lo único que pido pues acá es, eso sí, que en todo momento, a pesar de que estén en contra, pues se expresen con mucho respeto sobre la Virgen María y sobre la iglesia. Es lo único que yo pido, y que sea un debate bonito, que sea un debate de altura, y pedirle a la gente que den like y compartan este video. Adelante, Betty. Bueno, pues el tema es la virginidad de la Santísima Virgen María. Van a tener cada quien 20 minutos para exponer y luego 10 minutos de refutación, seguido por 2 preguntas, 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y 2 minutos igual de contrarrespuesta. Y luego al final van a ser 5 minutos de conclusión. Reglas, bueno, pues yo sé que Óscar y José Garro son muy educados, no tengo por qué decirles ataques personales, ¿no? Eso está de más con estos 2 muchachos. Y son el tiempo que ustedes mismo eligieron, bueno, pueden hablar menos, pero pasarse del tiempo que ustedes mismos pusieron, pues no, ¿verdad? Entonces, empieza Óscar desde Estados Unidos. Óscar, cuando me digas que estás listo, aquí yo pongo el cronómetro. Ok, un momento. ¿Me puedes avisar unos 3 minutos antes? Claro. Un saludo al canal que se está retransmitiendo ahorita, es Debates Bíblicos, y el canal también José Garro Apologética. Adelante, Óscar. Ok, pues puedes comenzar. Comenzaré desde ya. Pues en esta noche, como dije en mi presentación, estaré argumentando de que María no permaneció virgen después del parto. Estaremos analizando, estudiando varios pasajes de las Escrituras y estaremos escudriñando y estaré exponiendo mis puntos del por qué ella no permaneció virgen después del parto.
Lo primero que vamos a ir a analizar primeramente es Isaías 7:14. La escritura dice en Isaías 7:14, dice, he aquí una virgen concebirá. Un momento. 7:14 dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Ok? Entonces, aquí se puede ver que esta virgen que iba a concebir, que iba a dar a luz, dice que iba a dar a luz un hijo, pero el milagro no estaba en que, el milagro estaba en que ella iba a concebir siendo virgen. Y dice que iba a dar a luz. Es decir, el milagro no estaba en que ella iba a seguir siendo virgen. La Biblia no lo explica, no lo especifica. ¿Ok? Entonces, tengo algunas versiones de la Biblia, diferentes Biblias que apoyan este argumento. Por ejemplo, vamos a ver el mismo verso en la Biblia de las Américas. Dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Esta versión dice que se conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. ¿Ok? La Nueva Biblia Viva dice, aunque no tuvo, dice Mateo 1:25, dice, aunque no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, hasta que nació su hijo. Aquí podemos ver claramente, bueno, estos versículos están hablando de si María o no tuvo relaciones sexuales después de que Jesús naciera, pero el punto central aquí es de que, como venimos hablando en Isaías 7:14, es de que ella, pues de que el milagro iba a ser que una virgen iba a concebir siendo virgen, es decir, que no necesita, como dice la escritura, fue por obra del Espíritu Santo. No hubo una fecundación como la podemos mirar en la actualidad, pues como se puede ver cuando un hombre y una mujer se unen. ¿Ok? Entonces, la escritura, a lo largo de la escritura se puede entender y se puede entender de que el matrimonio era sagrado. Este va a ser uno de mis segundos argumentos. El matrimonio es algo sagrado. Adán y Eva eran una sola carne y por lo tanto estaban casados. Ellos no tenían vergüenza alguna. Y hay que entender que ellos no tenían vergüenza y se encontraban en un estado de pureza antes de la caída. Vamos a ir a Génesis 2:24 y 25, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, dice la escritura, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, ellos eran una sola carne, ellos tenían intimidad y no se avergonzaban. ¿Ok? Entonces aquí podemos observar, podemos llegar a la conclusión de que el matrimonio es algo sagrado dentro de es algo sagrado, no es algo malo, no es pecado. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. El pecado ocurre cuando tú no eres casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso sí es pecado, pero dentro del matrimonio pues se entiende y la Biblia nos explica que no es pecado. Entonces el segundo punto es de que María, por esta razón, también no permaneció virgen. ¿Por qué razón? Porque ella pues tuvo que consumar ese matrimonio. ¿Cuál matrimonio? Pues el matrimonio que tenía con José. ¿Ok? Hay que entender que en el pueblo de mi oponente puede decir que ellos nunca se conocieron, pero eso no es cierto. La escritura no lo dice.
hay que entender un poco la cultura, y es de que en ese tiempo en Israel había un periodo de noviazgo, y ese periodo de noviazgo, los dos novios, perdón, los dos novios tenían que convivir alrededor de un año, y después se completaba el matrimonio. ¿Y cuándo se consuma el matrimonio? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer esta noche. El matrimonio se consuma cuando las dos personas se unen y se hacen una sola carne. Primera de Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es decir, que María y José eran una sola carne. Por esa razón, ella ya no, pues, permaneció virgen. ¿Por qué? Porque ella consumó su matrimonio. Ella legítimamente se hizo una sola carne con José. Y se puede decir que eso es pecado. De ninguna manera no es pecado, porque es un mandamiento de Dios, y ella estaba en todo su derecho de hacer eso. ¿Ok? Así es de que no podemos, no se puede decir que es pecado, y si mi oponente pues no está en desacuerdo con todo esto, pues él tiene que mostrar, él tiene que poner pruebas que especifiquen muy bien acerca de este tema, o que hablen respecto a este tema. Otro de los puntos es de que María tuvo más hijos, y por esta razón pues ella no permaneció virgen. La escritura dice que Jesús fue el primogénito de varios hermanos. ¿Ok? Entonces la escritura también le dice primogénito en varios pasajes, lo podemos encontrar. Mateo 1:25 dice de la siguiente manera, en Mateo 1:25, perdón, y en Lucas 2:7 se usa la palabra primogénito, que en el griego es prototokos, y el Strong la define como primogénito. El diccionario Vine también la define como primogénito. El gran diccionario enciclopédico de la Biblia también dice primero nacido, es decir, que el primogénito es el primero que nace en una familia. Aquí estoy pues presentando tres fuentes importantes que apoyan este punto. Mi oponente podrá negar, pero no solamente lo debe de negar, sino que tiene que refutar cada uno de mis argumentos, y tiene que exponer en esta noche que María no tuvo más hijos. Ahora, la carga de la prueba está sobre él, porque él es el que tiene que probar que María fue siempre virgen, lo cual no lo va a poder hacer esta noche, porque la escritura en ningún punto lo dice. No dice que María permaneció virgen. ¿Ok? La escritura habla de sus hermanos, como venía diciendo. En Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Es decir, los hermanos de la mamá del Señor, María, y también sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Es decir, María estaba con sus hijos. Ahora, no se puede decir que eran sus primos o que eran familiares cercanos. ¿Por qué razón? Porque sería algo inusual que mi madre anduviera con mis primos. Es decir, si yo tengo a mi mamá y mi mamá va a buscarme, si me va a decir algo importante, ella no va a ir con mis primos, ella va a ir con mis hermanos. Si él dice que son primos, pues es algo que no tiene mucho sentido, porque en aquel entonces se entiende que los judíos vivían en la casa de sus padres hasta los 30 años. Entonces se puede entender que estos sí eran verdaderos hermanos del Señor, y por lo tanto ellos, como dice la escritura, que no creían en él
pues trataban de buscarlo, trataban de buscarlo en sus prédicas, porque la escritura dice que ellos no andaban con él. ¿Ok? La Biblia de Jerusalén en Mateo 12:46 dice: todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Es decir, que aún la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, no se atreve a poner primos o a cambiar la palabra, sino que usa la misma palabra de hermanos. ¿Ok? Hay que reconocer que esta traducción pues respetó en este punto a la palabra hermano, si no la cambió por otra palabra, como pues posiblemente lo pueden hacer otras traducciones. ¿Qué quiere decir la palabra hermano? El Strong la define de la siguiente manera: un hermano, ya sea nacido de los mismos dos padres o solo del mismo padre o de la misma madre. Y esta palabra que se usa aquí es la palabra adelphos. Es una palabra que se usa para hermanos. Y el Strong dice que es que se usa, ya dice, un hermano, ya sea nacido de los mismos padres o solo del mismo padre o la misma madre. ¿Ok? También en otra, podemos mirar la familia de Jesús en otra ocasión. Vamos a continuar. En una ocasión, cuando estaban conversando los fariseos, allí en este versículo, en este pasaje de las Escrituras, se describe toda la familia de Jesús. ¿Ok? Y nombran a José, nombran a María y luego nombran a quién, a los hermanos de el Señor. Mateo 13:55 dice de la siguiente manera: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Es importante entender la cultura judía, porque dentro de la familia, en esa cultura, el padre era el que llevaba, era el que mandaba en la casa, y el padre y los hombres tenían más importancia que las mujeres. Por esa razón, pues muchas veces en las Escrituras se puede mirar que se nombran a los varones, se nombran a los primogénitos, pero se nombran a los hombres, pero muchas veces no se nombran a las mujeres, no se nombran a las hermanas. Y aquí podemos mirar que nombran primero al padre de la familia, después a quién, a la madre, y al final nombran a los hermanos del Señor, que aquí son dice la Escritura que es Jacobo, José y Judas. ¿Ok? Entonces, este pasaje describe a la familia de Jesús. Por lo tanto, si la Escritura dice que Jesús tuvo, si la Escritura dice que Jesús tuvo más hermanos, eso quiere decir que María no permaneció siempre virgen, como la Iglesia Católica pues lo enseña. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Bendito sea el Señor. Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahora, aquí menciona a unas hermanas, ¿ok? No solamente menciona a los mismos hermanos, sino que menciona a las hermanas. Es decir, que no solamente tuvo hermanos, sino que él también tenía hermanas, y no era una hermana, porque es una palabra en plural, está nombrando a varias, tienen que ser más de dos, ¿ok? Y dice la Escritura, y se escandalizaban de él, lo cual se escandalizaban de él.
le dice, en la escritura, pues muchas veces lo llaman carpintero porque a eso se dedicaba, pues, se dedicaba José. Ok, entonces, espero que me estén entendiendo. A continuación, ahora vamos a seguir. Muy bien. En Zacarías 12:10, la escritura nombra las dos naturalezas de Cristo. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Es decir, que aquí se nombran las dos naturalezas del Señor. Primero le dice unigénito, y después en el mismo verso se usa la palabra primogénito. ¿Ok? Esta misma palabra, pues unigénito, pues se puede entender que también se puede mirar en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se está refiriendo al verbo de Dios cuando la escritura habla del unigénito, y cuando la escritura nombra al primogénito, está nombrando la naturaleza humana de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué razón en Zacarías 12:10? 3 minutos, 3 minutos. ¿Por qué razón en Zacarías 12:10 dice la palabra unigénito y también la misma y la otra palabra primogénito? Una, porque es la primera unigénito porque se está refiriendo al verbo de Dios. La segunda primogénito la está nombrando porque se está refiriendo a la naturaleza humana de Cristo, del Señor. ¿Ok? Muy bien. Y porque la palabra primogénito, pues como vengo explicando, es el primero de varios hijos. También otro texto que nos apoya, que apoya bastante fuerte, y es el Salmo 19:8. ¿Y por qué lo nombro? Porque estoy hablando del primogénito, porque estamos mirando qué significa primogénito, y es el primero de varios hermanos. Y el texto está hablando de los hermanos del Señor. Dice Salmos 69:8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ok, nuevamente podemos mirar que aquí el Señor tenía más hermanos, y que María había tenido hijos, por lo tanto ella no permaneció virgen. Otro verso bastante importante, otro punto bastante importante, es que María sangró cuando dio a luz. Lucas 2:22-23 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley de Moisés, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Aquí podemos ver nuevamente que María tuvo que ir a purificarse. ¿Por qué? Porque la escritura dice, yo no lo estoy diciendo. La escritura dice ahí que tenía que purificarse. Hay que entender que una persona que 30 segundos. Que se tuvo que purificar era porque se quedaba inmunda después del parto. Creo que eran alrededor de 40 días. No estoy bien seguro, pero ella tuvo que ir a purificarse porque había quedado inmunda del parto que había tenido. Y por esa razón ella tuvo que ir aquí. Así es de que con esto termino con mi sesión. Adelante. Tiempo. Muchísimas gracias, Oscar. Son los 20 minutos. Les recuerdo que pueden terminar la idea, O sea, pueden terminar la idea. No le hace que se pasen unos 5 segunditos más, pero sí que terminen bien la idea. Bueno, entonces vamos a
a reiniciar aquí el cronómetro. José Garro, en cuanto hables, ¿sí está listo? A ver, adelante. Betty, te voy a pedir un favor. Como yo voy a estar distraído, avísame, háblame cuando falten 2 minutos, por favor. Ok, listo, 2 minutos antes. Sí, por favor. Y tú adelante. me dices cuando hables, te pongo tu tiempo. Ok, perfecto, bien. Me toca exponer por qué María fue siempre virgen. Dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica en el 496. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, sin semilla de varón, dice el Salmo, dice el Catecismo. Obviamente la Iglesia puede hablar desde el principio, porque la Iglesia Católica es la que existe desde el principio, contrario a la de mi amigo. Dice la Escritura, sabemos que es concebida por obra del Espíritu Santo, porque eso ya lo dice Mateo 20 y lo dice Lucas 1, 34, 35, que fue obra del Espíritu Santo y que José no es el padre biológico de Jesús, que yo sé que en eso sí estamos de acuerdo. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, como se estableció en el Concilio de Constantinopla en el 553, muchos siglos antes de que existieran los protestantes. Cuando se define un dogma, no es que ahí se empieza la doctrina, sino que se confirma y se articula algo que ya la Iglesia creía y que lo podemos ver en los padres de la Iglesia. Ok. Vamos a la Iglesia de Cristo confiesa que María es virgen antes, durante y después del parto. Ok, vamos a la Biblia. ¿Por qué decimos que María es virgen de acuerdo a las Escrituras? Vamos a ver algunos pasajes muy interesantes que mis amigos evangélicos no ven, no toman en cuenta, pero los vamos a ver. Aclaro que no estoy refutando, sino que algunas cosas que voy a mencionar ya son parte de mi exposición que estaban en mi bosquejo. Ok. En primer lugar, la genealogía de Jesús en Mateo del 1 al 16. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 16, no lo voy a leer todo por tiempo, ustedes lo pueden leer. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y etc. Eso hasta el versículo 16. Voy a poner, como dice el padre Luis Toro, la lupa en 3 puntos. En el versículo 2 dice, o sea, nótense cómo en esta genealogía se menciona a los hermanos cuando los hubo. Ejemplo, en el versículo 2 dice, y a Jacob, a Judá y a sus hermanos. En el versículo 3, por ejemplo, dice, en lugar de decir hermanos, da los nombres. Dice, Judá engendró a Tamar y a Fares. En el versículo 11, por ejemplo, dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Pero en el caso de Cristo, Mateo no menciona a sus hermanos. Y dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Qué mal periodista sería Mateo omitir un detalle tan grande como los hermanos de Jesús. En la genealogía de Jesús no lo menciona. Qué interesante. Mencionó de todos menos de Jesús. Qué casualidad. Sigamos. ¿Por qué más sabemos que ella no tuvo más hijos y Jesús fue el único? Porque vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo del 41 al 46. Lucas 2, 41, 46, cuando Jesús fue perdido y hallado en el templo. Igual por tiempo no les voy a leer el pasaje completo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Dice que cuando regresaron, dice en el 43, al regresar ellos a acabar la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén. Dice 44, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, y como no lo hallaron, se devolvieron. Ya saben lo que pasó, se devolvieron y lo encontraron en el templo. Ahora, Lucas no menciona a estos supuestos hermanos de Jesús en ninguna parte del pasaje, y ya Jesús tenía 12 años. Sin duda, María y José no lo habrían dejado solos en la casa de Jerusalén, y en su casa en Jerusalén, cuando fueron a Jerusalén, perdón. Y a esa edad, mínimo es de que María ya hubiera tenido un hijo más. Qué casualidad, no se habla de que Jesús y María fueron con Jesús y sus otros hermanos, no los mencionan, qué casualidad, ¿verdad? Y a esa edad, repito, ya es de que tuvieran 1 o 2 hermanos biológicos más. Entonces, otro mal periodista, Lucas, qué raro, ¿verdad? Ok, algo importantísimo que los evangélicos no saben o no ven. En la Biblia, cuando un ángel anuncia el nacimiento de un hijo, las mujeres tuvieron solo un bebé. Cuando un ángel anuncia, solo hubo un hijo. María es virgen por regla bíblica. La virginidad de María puede ser comprobada por regla bíblica en el actuar de Dios a lo largo de la historia. Y le voy a dar varios ejemplos. Agar, madre de Ismael, Génesis 16:11, y díjole el ángel de Yahvé, mira que has concebido y darás a luz un hijo, llamarás Ismael. Y en el 16:15, pues dice que le dio a luz un hijo. Sara, también madre de Isaac, Génesis 18:10.
Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces su mujer Sara tendrá un hijo. Y dice en el 21:2, concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo predicho por Dios. La madre de Sansón, Jueces 3:7, pero me ha dicho, vas a concebir y a dar a luz un hijo, en adelante no bebas vino ni bebida fermentada. Y en Jueces 13:24 dice, la mujer dio a luz un hijo y le llamó Sansón. Isabel, madre de Juan el Bautista, Lucas 1:13, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Y en el 1:57 dice, se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Y por supuesto, María, la madre de Jesús. Ya sabemos, Lucas 1:28-31, llénate de gracia, el Señor está contigo. Vas a dar a luz un hijo que pondrás por nombre Jesús. Y en Lucas 2:7 es cuando dice, dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Todas estas mujeres, sin excepción alguna, tuvieron un solo hijo, tal y como lo anunció el ángel a todas y cada una de ellas. El actuar de Dios es exactamente el mismo en todos los casos, porque Dios es un Dios de orden. Como parte de mi exposición, quiero hablar un poquito del tema de los hermanos de Jesús, porque hay algo muy importante que explicar. Los protestantes, cuando leen pasajes en la Biblia, tienen una interpretación muy superficial, y donde leen hermanos, asumen que son hijos de María y por lo tanto sus hermanos biológicos, lo cual no es así. Tampoco hay un texto que diga en la Biblia hijos de María, ¿verdad? Estos fueron los hijos de María, los hijos de María son, no lo dice. La Biblia siempre hace una distinción entre María, madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Nótese cómo la Escritura nunca habla de que María es madre de alguien más que no sea Jesús. Solo si la Biblia siempre habla de que María es madre de Jesús. Por ejemplo, Mateo 13:55, que el hermano leyó, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Dice, aquí habla madre solo de un hijo. Marcos 3:31, llegaron su madre y sus hermanos. Lucas 8:19, se presentó donde él, su madre y sus hermanos. Igual Juan 2:2, su madre y sus hermanos. Hechos 1:14, todos ellos perseveraban en la oración con mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. María, la madre de Jesús. Siempre dice su madre en singular o la madre de Jesús. Solo Cristo es mencionado como hijo de María en la Escritura. Qué interesante. Solo Jesús es mencionado como hijo de María en la Escritura. Donde la Biblia dice fulano de tal es hijo de María o el otro fulanito es hijo de María. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia solo habla de que Jesús es hijo de María. Vean qué interesante, ¿verdad? Sigamos leyendo. Ahora, otra cosa. El sentido de la palabra, hermanos, sí tiene un sentido más amplio. No se limita solo al hermano biológico, se refiere también a parientes. De hecho, en la cultura judía, en el lenguaje bíblico es así. Y le voy a poner algunos ejemplos. Abraham y Lot, Génesis 12:5. Aquí se ve que Abraham es tío de Lot. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Hijo de su hermano, o sea, Abraham es tío de Lot. Pero en Génesis 13:8 Abraham le llama a Lot hermano. Entonces Abraham dijo, Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ah, caray, es sobrino, como vimos, pero Abraham le llama hermano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los judíos se consideraban hermanos por ser hijos del padre Abraham. Eso se sabe. Por ejemplo, Juan 8:39 dice, nuestro padre es Abraham. ¿Verdad? Ellos se consideraban hermanos de raza y por ser descendientes de Abraham. Ahora, esto se puede saber en los siguientes pasajes donde también se incluye a los que compartimos una misma fe. Y aquí ustedes me van a decir, si son honestos, si todos estos que se mencionan aquí son hijos de la misma mamá, si esa interpretación superficial de agarrar la palabra hermanos y decir, son hijos de María, vamos a ver si es cierto, si esa literalidad en la Biblia es correcta. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, les voy a poner varios ejemplos por acá. Dice, Primera Crónicas 15, versículos 4 y 5. Dice, reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120 hermanos. Ojo, Primera Corintios 9:9. Primera Crónicas 9:9. Y sus hermanos por su linaje fueron 956. ¿Cuántos? 956 hermanos. Nehemías 11:12. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. ¿Cuántos hermanos? 822. Dice, Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120. Primera Corintios 15, del 5 al 6, y apareció a Kefas y después a los 12, después apareció a los 500 hermanos a la vez. Por cierto, ahí usa la palabra Delfos. No podemos pensar que todas estas cantidades de hermanos son hijos de la misma madre. 956, 820, 120, 500. Sí, según la lógica protestante, pues sí, donde ven la palabra hermano, son hijos de la misma mamá.
¿Usted me va a decir que 956 son hijos de la misma mamá? Siguiendo esa interpretación y esa lectura superficial de la escritura. O sea, señores, seamos serios, profundicemos un poquito. Vamos a ver qué más. Los hermanos que se mencionan, Jesús y sus madres, es muy importante aclarar esto. Lo de Marcos 6:3, no es este el carpintero, el hijo de José. Dice Jacobo, José, Judas y Simón. Bueno, vamos a ver. ¿Qué decir al respecto? En primer lugar, en el pasaje que habla de un hijo de María en singular, no es este el carpintero, el hijo de María, no dice estos son los hijos de María. Además, la Biblia nos muestra las verdaderas madres. Por ejemplo, en Mateo 27, 55, 56 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviendo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ojo, aquí está la madre de Jacobo y de José, y la madre de los Zebedeo. Pilas, que esa no es la Virgen María. Son otra María que no es. También la madre de los hijos de Zebedeo menciona. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos primero a Santiago o Jacobo y a Juan. Ese se le llama Santiago el mayor. Jacobo o Santiago, lo mismo. En Mateo 27, 56 vimos que los hijos de Zebedeo, que son hijos de Zebedeo, que claramente no es el esposo de María. ¿Y cómo sabemos eso? Por Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. ¿De quién es hijo Jacobo y Juan? Que fueron los que mencionan en Marcos 6:3. Son hijos de Zebedeo. María no estaba casada con Zebedeo. Y también en Marcos 3:17 y Marcos 4:21, Lucas 5:10, que por tiempo no lo voy a leer. Por lo tanto, Santiago y Juan no son hijos de María porque sabemos Zebedeo no es su esposo. Santiago y José, o Santiago el menor, Santiago o Jacobo. Ellos son hijos de otra María que es mujer de Alfeo o Cleofas. Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y su María Magdalena. Cleofas o Alfeo en algunas versiones. En los siguientes textos es mencionado Santiago o Jacobo. Mateo 10:3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por su nombre Tadeo. O Marcos 3:18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Y José, como vimos en Mateo 27:56, es hermano de Santiago. Y resulta que Santiago, Jacobo, es hijo de Alfeo. Alfeo no era el esposo de María. Entonces Santiago y José tampoco pueden ser hijos de la Virgen María porque obviamente no es la esposa de Alfeo o Cleofás. Y Simón, que es el otro que menciona Marcos 6:3 y el pasaje de Mateo que leyó el hermano, la Biblia lo llama el cananeo cananista o celote, celoso por Dios. Y ya sabemos que Jesús es llamado el Nazareno o el Galileo, ni siquiera son de la misma región. Y Judas, dicen Judas 1:1, que también he mencionado, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él se presenta como hermano de Santiago, Jacobo y siervo de Jesucristo. Si hubiera sido hermano biológico de Cristo, no habría perdido la oportunidad de mencionarlo, ¿verdad? De decirlo. Entonces, como parte de mi exposición, quiero hacer ver que los 4 hermanos que menciona Marcos 6:3 y otros pasajes, en realidad la misma Biblia nos dice que son sus verdaderas mamás y quiénes son sus verdaderas papás. Y ya vimos que son hijos de Alfeo, de Zebedeo, y esos no fueron esposos de la Virgen, ¿verdad? La misma Biblia lo aclara. Ahora, ya si ustedes quieren seguir diciendo que son hijos de María, pues ya es cosa suya, pero ya entonces no le están haciendo caso a la Biblia. Ahora, sigamos un poquito más con mi exposición. Algo muy interesante. Entonces, ahora, como les dije, y sin querer, en lugar de 4, hemos descartado 6 posibles hermanos biológicos, entre comillas, que ustedes hacen. De hecho, no hay base bíblica para decir que Jesús tuvo más hermanos de sangre. Al pie de la cruz es muy interesante cuando Jesús está en la cruz, en Juan 19, 26, 27, que él entrega a su madre al discípulo amado, a Juan. Es interesante notar cómo Jesús deja a su madre con un discípulo. ¿Por qué tendría que hacerlo así si tenía más hermanos? Con respecto, es parte de mi exposición, a Mateo 25, que ellos dicen que María y José tuvieron relaciones porque dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Rápidamente diré que si bien conocer en la Biblia puede tener una connotación sexual que no es la única, esto no implica necesariamente que Jesús haya tenido relaciones con María. Eso es invento de ellos, una falacia non secta. Eso es mera especulación. Esta teoría protestante no es respaldada, confirmada o secundada por el resto de la escritura ni por la historia. Ahora, el texto dice que no hay un contenido, propiamente un contacto sexual, ¿verdad? Que no lo hay antes de, pero no dice nada después. Ahora, en la Biblia, el hasta no significa que ocurra algo después. Por ejemplo, en Samuel, 2 Samuel 6:23 dice, y Mical, hijo de Saúl, nunca tuvo hijos hasta
el día de su muerte. Hasta el día de su... ¿Quiere decir que después de muerta sí los tuvo? Entonces el hasta que en la Biblia no significa necesariamente que ocurra algo después. Ni modo que lo estuvo después de muerta. Salmo 110:1 dice el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. No significa que después de derrotar o humillar a los enemigos va a dejar de estar a su diestra, ¿verdad? O como dice Isaías 46:4, dice: y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Como dice San Jerónimo. Sin embargo, no sigue, como los ejemplos previos muestra, que haya tenido relaciones con María después del nacimiento, cuando sus deseos habían sido ahogados por el hecho de que ella había concedido, porque él está poniendo de ejemplo este pasaje. Entonces, Mateo 1:25 dice: no la conoció hasta qué. Se refiere que antes, no, lo que está dando a entender Mateo es que no hubo intervención humana, pero no está diciendo nada después. Eso es imaginación de los protestantes, eso es invento y especulación. La Biblia no dice nada. Y ya vimos en la Biblia que el hasta que no significa necesariamente que haya ocurrido algo después, como es el caso de Micol o el Salmo 110. Micol no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Para los protestantes a lo mejor sí. Pero resulta que en la Biblia el hasta que no significa que ocurriera algo después. El hasta que en Mateo 1:25 solo habla de que no hay intervención humana. No dice nada más después. Ustedes le están agregando algo a la Biblia que la Biblia no dice, y eso es deshonesto. Sigamos con mi exposición. Cuando hay una connotación sexual, 4:1 que leyeron, conoció a Adán a Eva, a su mujer Eva, la cual dio a luz a Caín. O por ejemplo, en Génesis 4:17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Cuando la palabra conocer en la Biblia tiene una connotación sexual, la misma Biblia lo aclara, pero en Mateo 1:25 no. O sea, eso es invento de ellos. La promesa de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará una señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí sabemos que María es virgen antes y después del parto, como lo enseñan los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque la señal de la Virgen se compone de dos condiciones unidas por una I, por una condición. Dice que la Virgen concebirá y dará a luz. Hay una I, o sea que es virgen cuando concibe y cuando da luz. Hay una conjunción, hay una unión. O sea, es virgen antes y después del parto. Espero comprendan lo que estoy diciendo. Con respecto a la palabra primogénito, la Biblia indica que es el primero en nacer, aunque después no hayan hijos, porque la Biblia es el primer nacido primogénito, es lo mismo. Ya ustedes saben lo que dice Éxodo 13:2, Números 18:15, que dice: todo el que abre matriz, toda carne ofrecerá a Jehová, así de hombres como de animales. En esto San Jerónimo dice: nuestra posición es esta: todos los únicos engendrados también son primogénitos. La palabra de Dios define al primogénito como todo el que abre matriz. De otra manera, si el título permaneciera solo aquello con hermanos menores, los sacerdotes no podrían reclamarme al primogénito hasta esperar que los otros hayan nacido. ¿Qué quiere decir esto? Que el mandato de Números, de Éxodo, de reclamar al primogénito es independientemente de que hayan más hijos o no. Porque si fuera la condición necesaria de que ser primogénito para cumplir este mandato, entonces los sacerdotes tenían que esperar a ver si nacen más hijos para ver si pueden hacer el reclamo al primogénito. No, primogénito en la Biblia es el primero en nacer, punto. Aunque no hayan más hijos después. Eso es lo lógico de este asunto. A ver, otra cosa muy importante sobre el tema. 2 minutos. De Lucas 2:22, que dice que así pura María. Bueno, recuerden que María es judía, está cumpliendo con la ley. Yo nada más le hago una pregunta seria a los protestantes: si es que aman a Cristo y si es que lo ven como Dios y Santísimo, ¿ustedes creen que lo que Cristo toque lo va a dejar impuro, lo va a dejar inmundo? ¿Ustedes creen que María tuvo 9 meses en su vientre al Salvador, al Santísimo, al Rey del Rey, al que ustedes dicen que es su Señor, el que ustedes adoran? ¿Será que ese Cristo maravilloso va a dejar impura e inmunda a una mujer? ¿Será que esa interpretación errada que ustedes están haciendo es la correcta? ¡Wow! No, María fue y se purificó porque dejó ser virgen y estaba impura. Ahora resulta que para los protestantes Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, deja impuro lo que toca. Ojo con lo que están diciendo. Por tiempo no me va a dar tiempo de leer los padres de la iglesia, pero tal vez en mi refutación lo haga. Y recuerden que el concepto de virgen no es si se abre matriz o no. El concepto de virgen es no tener relaciones sexuales. Eso lo pueden ver en el diccionario de la RAE. O, por ejemplo, en el diccionario bíblico ilustrado de Dr. Wilton M. Nelson, define que se aplica a la mujer que no ha conocido varón, ¿verdad? Y sobre Jesús, José no tocaría a la esposa del Espíritu Santo. Voy a leer un pequeño comentario de San Jerónimo al respecto,
en su carta del vídeo, en defensa de la virginidad de María, muchos siglos antes de que ustedes existieran, decía: ¿acaso podría el hombre justo atreverse, dice él, a pensar en acercarse a ella cuando escuchó que el Hijo de Dios estaba en su vientre? Excelente. ¿Acaso debemos creer que el mismo hombre que le dio crédito al sueño de tal manera que no se atrevió a tocar a su esposa, luego habría aprendido de los pastores que el ángel del Señor había llegado del cielo y les dijo: no temáis, os anuncio en alegría que todo el pueblo os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor? Y cuando se reunió el ejército celestial, decía: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres nuevos. Y cuando acababa de ver al justo Simeón abrazar al niño y exclamar: ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y cuando había visto a Ana la profetisa, entonces dice aquí más adelante: tiempo. Creer que José, ok. Tiempo, me dijiste que te avisara 2 minutos antes y ahí está. Bueno, Sí. Hermanos, hemos concluido con el primer tiempo de exposición de los dos. Un saludo al canal de Debates Bíblicos y un saludo al canal también de José Garro Apologética. Un saludo a todos. Que yo sé que en el canal de Debates Bíblicos ahí me están diciendo que me aman. Qué bonitos los hermanitos. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte, que es ahora sí la refutación. Oscarín, cuando tú hables te pongo el tiempo. Dime si te aviso antes, 3 minutos antes, 2 minutos antes. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Ok, pues me puedes avisar 2 minutos antes. Ok, bueno, pues quiero también agradecerles a los dos porque me está gustando el debate, un debate de altura. Muy bien a los dos. Felicitaciones. Oscar, en cuanto hables, te pongo tu tiempo, mijo. Estoy listo. Dale. Muy bien. Lo primero que él citó fue el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice que María, pues, concebió sin semilla de varón. Pues eso en eso yo estoy de acuerdo. La Escritura dice que vino, que el Espíritu Santo vino sobre ella y ella concibió. Ok. El primer argumento que él pone es la genealogía de Mateo. De Mateo 1:16, del 1 al 16, y menciona a varios personajes, y dice que qué casualidad que, por ejemplo, Abraham menciona a sus hijos, mencionó pues a su hijo, y mencionó a otros hombres que mencionaron a 2 o 3 hijos, y dice que por qué razón, pues que a Jesús no... ¿Por qué los hermanos de Jesús no fueron mencionados aquí en el verso 16? Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque el motivo de Mateo, el motivo del escritor era poner la genealogía de Cristo. No era ponerla, no era necesario poner a los hermanos de él, porque lo importante era probar que Jesús era el Mesías. Lo importante era probarle a los judíos que él era realmente descendiente de David, como él había mostrado en las Escrituras. Porque hay que entender que el Mesías tenía que ser descendiente de David, y por esa razón era importante que el escritor, que el hagiógrafo probara que Jesús venía verdaderamente de esa línea sanguínea, ¿ok? Y no había ninguna necesidad de nombrar a los hermanos, no era necesario. Lo importante era demostrar que Jesús venía de esa sangre, y cuando me refiero a sangre no estoy refiriendo a sangre literal, sino simbólica, porque sabemos que sabemos que José fue el padre adoptivo de Jesús. Cuando alguien pues adopta a alguien, pues pasa a ser hijo, pasa de ser hijo adoptado, ¿ok? Entonces ahí quedaste refutado. Dice también, mencionaste Lucas 2:41 y hablaste de Lucas 2:41 al 46, y dijiste que ahí no habla de los hermanos de Jesús, pero si leemos el texto,
vamos a ver qué dice el texto, vamos a leerlo porque de esa manera, y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a lo que la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos acababa la fiesta y quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Hay que entender que Jesús aquí tenía alrededor de 12 años. ¿Por qué no los mencionan? Porque de igual manera, son todos estos relatos no es algo. Por ejemplo, Jesús fue mencionado en su nacimiento, pero después él ya no es mencionado sino hasta aquí, cuando ya tiene cuando tiene 12 años. Entonces, no eran, de igual manera, no era necesario mencionar a los hermanos, porque lo importante de la historia aquí era él. Y lo importante fue este acontecimiento que él, fue lo que sucedió ahí, que él se quedó en el templo, ¿ok? Y dice que se quedó haciendo preguntas y escuchando, y que muchos se maravillaban por su inteligencia. Entonces era algo, era la escritura lo muestra como una enseñanza, como algo que debemos de entender todos, que primero pues hay que buscar a Dios y después las demás cosas, y él les puso el ejemplo. Nuevamente, lo importante de la historia es Cristo, no es no son sus hermanos, ¿ok? Por esa razón no los menciona. Dice que no hay textos que hablen de los hijos de María. En Lucas 8:19, lo voy a leer para que lo podamos. Vamos a leerlo. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Entonces, cuando dice, entonces su madre y sus hermanos. Permíteme, Oscar, poquito, perdón. Perdón, aquí ya te paré tu tiempo, nada más era para que José Garro pusiera su cámara. Gracias. Ahí te pongo otra vez. Ok, entonces, el texto dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. Cuando el texto dice que su madre y sus hermanos vinieron a él, él está diciendo que aquí no está mencionando que estos, porque él dijo que ninguna que María no tuvo ningún hijo, es decir, que los hijos de María no se mencionan en la escritura. Pero aquí en Lucas 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, es decir, una mujer con 5 hijos vinieron a él. Y él está discerniendo, él está entendiendo que estos hermanos que menciona la escritura no eran perdona que me ría, pero me causa un poco de risa, pero no es para burlarme, sino que dice que estos hombres no eran hijos de María, pero la escritura no está diciendo eso. La escritura lo está poniendo como una familia, ¿ok? Entonces estaba la mamá y estaban los hijos. Si yo estoy si yo estoy trabajando y de repente viene una mujer, viene mi madre con mis hermanos, y un compañero me dice, hey, oye, tu madre y tus hermanos están afuera. Tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Cómo puedes entender eso? ¿Por qué razón tú vas a creer que ellos no son hijos de mi madre? Si ella se está presentando con ellos. Ahora hay que entender la cultura, como te venía diciendo. En aquel entonces los judíos estaban con sus padres hasta los 30 años. Los hijos los hijos estaban hasta los 30 años. Y se puede entender que los hermanos que todavía no creían en Cristo andaban con María. Y por esa razón ellos no estaban en las prédicas, ellos no estaban ahí, pero sí iban con María donde él estaba predicando. ¿Ok? Entonces, aquí has quedado refutado también.
diste algunos ejemplos de que la palabra hermanos, por ejemplo, diste 1 Corintios 1:15, y tú dices que que necesitamos escudriñar más, necesitamos profundizar más, pero el problema es que tú estás diciendo que donde quiera que se menciona la palabra hermanos, se está haciendo referencia a parientes. O sea, tú no estás dando a entender que la palabra hermano no significa hermanos. Y muchas veces, y estás sacando de contexto eso, porque no puedes darme un versículo de acá y uno de allá y decir que es la misma palabra, aunque es la misma palabra adelphos, pero no tiene el mismo significado. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 15:6 está hablando de 500 hermanos. Entonces, el contexto, cuando tú vas al contexto, tú vas a entender que la palabra hermanos aquí no se está refiriendo a hermanos de sangre, sino que se está refiriendo a parientes o a hermanos que son o hermanos de la misma nación, ¿ok? Entonces tú no puedes sacar eso de contexto. La palabra adelphos aquí no tiene el mismo significado que tiene como en Marcos 6, creo que es Marcos 6:3. Acá se está refiriendo a hermanos de sangre, ¿ok? Es la misma, no sé, no estoy seguro si es Marcos 6, pero es donde es, estoy hablando del versículo en el cual, pues ahí estaban, donde estaba hablando, pues donde se presenta María con los hermanos de Jesús, ¿ok? Entonces hay una diferencia entre la palabra adelphos en un lado, en 1 Corintios, y la palabra adelphos que se usa para hablar de los hermanos de Jesús, ¿ok? Perdón, Oscar, es que se me fue el rollo y mira, de hecho aquí sigue, mira. Sí, está bien. Si quieres ahí checar la hora cuando ya se termine el debate, para que veas que se me fue el rollo, discúlpame. Bueno, perdón por no avisarte 2 minutos antes. Entonces vamos al tiempo de José Garro, de su refutación. Betty, José Garro, cuando esté listo, sí. Avísame 1 minuto antes, por favor. Ay, a ver si no se me olvida. Bueno, igual que Oscar. Bueno. No te olvides. Está bien. Ok, entonces sí, no, perdón, voy a estar al pendiente totalmente, ahora sí. José Garro, cuando hables te pongo tu tiempo. Adelante. Ok, vamos a referirnos a varias cosas que dijo Oscar. Primero, el Salmo 69 usa como supuesta prueba, pero utilizar el Salmo 69 a Cristo está un poco complicado, está un poco jalado el pelo, porque dice, por ejemplo, el verso 5 de ese mismo Salmo: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Yo le pregunto a Oscar, ¿Jesús pecó? ¿Jesús tuvo pecados? Porque aplicarle ese salmo a Cristo está un poco complicado, porque ahí dice que mis pecados no te son ocultos. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús peca? Yo le invitaría a reflexionar bien esa postura, porque el salmo dice que esa persona pecaba y que era insensata. Yo les pregunto, ¿para ustedes Jesús pecó y era insensato? Ah, caray, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice por acá. ¿Qué más dice por acá? Por ejemplo, usaste el diccionario Strong, una definición, pero lo que no me dices es que el diccionario Strong dice, por ejemplo, hermano literalmente o figuradamente, cercano o remoto, muy parecido. Entonces no lo leíste completo, estás haciendo trampilla, porque ahí falta una definición, no dice que es solo así, ¿verdad? Entonces no me lo estás leyendo completo. Pilas con eso, porque eso se trampilla es eso. Ok, vamos a ver qué más dijiste por acá. Bueno, la genealogía de Jesús, dices que la intención de Mateo es dar a entender que Cristo es el Mesías. Sí, pero te estoy hablando de la forma de describirlo. En la genealogía, Mateo se toma la molestia de citar a los hermanos cuando los hay. ¿Por qué no lo hizo con Cristo? ¿Qué casualidad? ¿Se le olvidó? Es que ese es el detalle. El problema no es la intención de la genealogía, perfecto. El problema es lo que yo te estoy dando a entender es la forma en que Mateo la presenta. Si Jesús hubiera tenido hermanos,
como lo hizo con otros, hubiera dicho Jesús y sus hermanos, pero no lo hizo. Ese es el punto. Y me brincaste por aquí y por allá, no supiste explicar. No se basta, no, una persona no está refutada solo porque digas está refutado, que no estás refutando nada. Igual en Lucas, que lo que interesa es el acontecimiento, sí. Pero Jesús tenía 12 años. Qué casualidad que a los 12 años María no hubiera tenido un hijo más. Y qué casualidad que a Mateo y a Lucas a los dos se les olvidó hablar de los hermanos de Jesús. Qué casualidad. Pero los protestantes vienen siglos después a decir que sí. Qué casualidad. ¿Por qué no los mencionó? Porque no habían. Es la forma en que se narra el texto. Entonces usted viene a insistir, es que dice en Lucas 8 su madre y sus hermanos. Te di varios ejemplos en la Biblia donde a Jesús se le presenta como hijo único de María. La Biblia nunca dice que María es madre de más personas. Siempre habla que es María solo madre de Jesús. Eso es muy interesante. Qué casualidad que en todos los textos bíblicos María solo es presentada como madre de Jesús. La madre de Jesús y sus hermanos. Su madre. Nunca dice y los otros hijos de María. No hay un texto bíblico donde diga, y los hijos de María son, y los hijos de María fueron. Eso es invento de ustedes. Si ustedes fueran solo Biblia y respetaran la escritura como dicen, y se jactan que dicen, si la Biblia no lo dice, no lo creo, ustedes se quedarían calladitos, porque no hay un solo texto bíblico que diga, y los hijos de María son, y los hijos de María fueron. Habla que María es solo madre de Jesús, y los hermanos ya te lo expliqué. La palabra hermanos tiene una acción muy grande, y sí te di ejemplos, que de dónde los saco, dices, y lo de Abraham y Lot es un ejemplo. La Biblia claramente dice que son tío y sobrino, Génesis 12:8 me parece, y en Génesis 3:5 llama hermanos. Y cuando te hablé todos esos ejemplos de ese montón de hermanos, es porque te estoy demostrando con Biblia que la palabra hermanos en la Biblia tiene un sentido amplio, y no en uno o dos textos, te di muchos textos, donde habla de muchos hermanos, y hay que ser muy ilógico pensar que todos ese montón de hermanos son hijos de una misma mujer. Entonces, ustedes, con una muy pobre comprensión y una lectura muy superficial de la escritura, quieren forzar a decir hermanos donde no los hay. Entonces, no basta decir estás refutado cuando no estás refutando nada. Ya te expliqué lo de primogénito, es el primero en nacer, no necesariamente tiene que haber varios. Ya te expliqué lo de hermanos, lo de Marcos 6:3, ya les demostré clara, amplia y contundentemente con textos bíblicos, ahí pueden devolver el video, de quiénes eran hijos de sus señores. No son hijos de María ni de José. Ya, si ustedes quieren decirlo, pues ya eso es cosa de ustedes. Pero demostrado está. Vamos a ver qué más. Hablaste de Adán y Eva, hablaste un poco de cosas que en realidad no son relevantes. Te expliqué lo de Mateo 1:25. Dice, no la conoció hasta que a Mateo 1:25 lo único que le interesa demostrar es que no hubo intervención humana. No dice nada después, ni afirma ni niega. Eso lo hacen ustedes, que les gusta agregar a la Biblia lo que no dice. ¿Verdad? Ahora bien, el hasta que ya te demostré en la vida que no necesariamente significa que pase algo después. Te di dos ejemplos, por ejemplo el de Micol, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, ni modo que después de muerta tuviera hijos, pero según la interpretación de ustedes, a lo mejor sí. Y te voy a leer un poquito, padres de la iglesia, ¿a ustedes les gustan los testimonios de los cristianos? Yo sé que sí. Bueno, les voy a dar testimonio de los primeros cristianos, lo que creían y enseñaban los cristianos del primer siglo, de los primeros siglos, cuando ustedes no existían. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía en la carta a los Efesios dice, quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor, 3 misterios clamados que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Orígenes dice, María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servirle a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre. Eso lo dice en el año 210 aproximadamente. Efraín el Sirio fue defensor de la Virgen. Él llega a decir, ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz con el dolor? Gregorio de Niza, que vivió del 331 al 394, dice, el ángel le anuncia el nacimiento y ella se aferra a la virginidad porque piensa que mantenerse intacta es superior al mensaje del ángel. San Agustín fue virgen al concebir su hijo durante el parto, durante el embarazo, durante el parto y después del parto, lo dice en el Salmo, en el sermón 186:1. Entonces, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, los pastores, porque ustedes dicen, no, es que la iglesia católica no es la misma de los primeros siglos, pero resulta que los padres de la iglesia les demuestran lo contrario. Ellos enseñaban la virginidad de María, y yo le creo a los padres de la iglesia, pastores de los primeros siglos, discípulos de los apóstoles que vienen, y no a pastores evangélicos que siguen siglos después, ¿verdad? Vean qué interesante, hay algo muy interesante que dice San Agustín, que quiero citarlo,
porque yo a San Agustín sí le creo, doctor de la iglesia. Vamos a ver lo que, si me da tiempo, leer aquí a San Agustín. Dice: voto de María. Vean qué interesante el análisis que hace San Agustín. En cambio, Santa María dijo: ¿cómo sucederá esto? Pues no conozco varón. Reconocer aquí el propósito de la Virgen. Si tuviese pensado yacer con varón, hubiese dicho: ¿cómo sucederá esto? No hubiese dicho cómo sucederá eso, en el caso de nacer su hijo como suelen nacer los demás hijos. Pero ella se acordaba de su propósito y era consciente de su voto, porque sabía que lo que había prometido y porque sabía que los niños le nacen a las mujeres casadas que yacen con sus maridos, cosa que estaba fuera de su intención. Dice este padre de la iglesia, doctor de la iglesia, dice: su pregunta, ¿cómo sucederá esto?, se refería al modo, sin que incluyese duda alguna sobre la omnipotencia de Dios. ¿Cómo sucederá eso? ¿De qué manera tendrá lugar? ¿Me anuncias un hijo cuando? ¿Cuántas como disponibilidad? Dime pues el modo. Pues en efecto la Virgen Santa sintió temor a ignorar el designio de Dios sobre el modo como quería que tuviese el hijo, como si implicase desaprobar su voto de virginidad. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? No voy a seguir leyendo por tiempo. San Agustín, esto lo dice en el sermón 291.5. ¿Qué es lo que está diciendo aquí San Agustín? Los padres de la iglesia enseñaban que María ya tenía pensado quedarse virgen, porque si no ya hubiera dicho: ¿cómo sucederá esto? Porque si no lo hubiera pensado, pues era lógica la respuesta, pues, estando con un hombre. ¿Pero por qué lo pregunta? Porque no tenía pensado estar con un hombre. Entonces, yo quiero que ustedes me muestren pastores evangélicos del primero, del segundo, del tercer siglo, porque la doctrina cristiana tiene necesaria y forzosamente huella histórica, tiene argumentos históricos. Yo quiero que usted me hable de pastores, bueno, en su caso pentecostales, que en el primer siglo el pastor fulano de tal, el pastor pentecostal en el siglo I dijo: María tuvo más hijos, porque te estoy mostrando cristianos, católicos, pastores de la iglesia, padres de la iglesia que enseñaban: María no tuvo más hijos. Eso enseñan los cristianos del primer siglo. Si a ustedes les conviene creerlo o no, sorry, pero la evidencia bíblica. 2 minutos. De la regla bíblica, gracias. En la regla bíblica todo niño anunciado por un ángel, la mujer solo tenía un hijo. Te mostré los padres de los hombres mencionados en Marcos 6:3. Te expliqué lo de hasta qué, lo de hermanos, ni qué decir. Ahí leo la palabra hermanos, son hijos de María. Qué pésima interpretación, qué superficial comparación. O sea, qué superficial lectura de la Biblia. En fin, y te demuestro también, aparte de la Biblia, la genealogía de Jesús no muestra que Jesús tuvo hermanos. Lucas tampoco. Qué casualidad, los 2 evangelistas se equivocaron. Qué casualidad, los 2 evangelistas se les olvidó. Pero vienen los pentecostales o los evangélicos del siglo, ellos sí sabían. Ellos saben más que los evangelistas y saben más que los padres de la iglesia. Cuánta arrogancia, cuánta fanfarronería. Resulta que ahora los protestantes vienen a saber más que los evangelistas y vienen a saber más que los padres de la iglesia, que conforme a las escrituras y a la enseñanza de la verdadera iglesia de Cristo enseñan desde un principio, antes de que ustedes existieran, que María fue siempre virgen. De hecho, les invito a leer la carta de San Jerónimo, al vídeo, por tiempo no la voy a leer, una magistral defensa de la virginidad de María. Carta de San Jerónimo, el vídeo, el sermón 186 de San Agustín y todos estos padres de la iglesia que cité, que son cristianos católicos de la verdadera iglesia, muchos siglos antes de que ustedes existieran, ¿verdad? Entonces, la Biblia nunca dice: estos fueron los hijos de María. Los hijos de María son. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia habla de hermanos de Jesús, sí, pero presenta a María solo como madre de Jesús. Nunca la presenta como madre de nadie más. Nunca habla de hijos de María. Eso lo hacen ustedes. Tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Entonces, ahora viene el tiempo de, a ver, aquí tengo el formato de las preguntas. Vamos a dar un minuto para, van a ser 2 preguntas, entonces empiezas, Oscar. Oscar, ¿estás listo para formular tu pregunta, mijo? Sí, claro, estoy listo. A ver, ahí te voy a poner tu minuto cuando empieces para ponerte el tiempo. Adelante con tu pregunta, Oscar. Sí, mi pregunta es respecto a Lucas 2:22. Cuando te voy a leer el texto, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito, todo varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué razón María tuvo que ir al templo a purificarse? ¿Por qué razón? Si tú dices que ella permaneció siempre virgen.
¿Por qué razón ella fue al templo a purificarse? Esa es mi pregunta. Ok, bueno, Oscar, fueron 43 segundos, entonces vamos a reiniciar el tiempo. José Garro, en cuanto hables, te pongo tu tiempo. Vas a tener 2 minutos. Puedes durar menos, pero no te puedes pasar de los 2 minutos. Así es que adelante con tu respuesta. Ok, primero voy a leer el texto otra vez, a ver dónde dice y perdió la virginidad, porque a Oscar le gusta mucho ponerle a la Biblia lo que no dice, y eso no se vale. Vamos a ver Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley, la trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito, todo varón abriere la matriz será presentado al Señor. No dice ahí en ningún momento que perdió la virginidad. Me estás haciendo trampa. Estás poniéndole la Biblia lo que la Biblia no dice. Eso es deshonesto. Ahora, María se presenta al templo porque es judía y cumple con la ley. Yo te pregunto con el corazón en la mano, si ustedes son honestos y objetivos, y en su refutación respóndame. ¿Lo que Jesús toca lo deja impuro e inmundo? El Santísimo, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro Señor, que usted dice que es su Dios y que su Señor estuvo en el vientre de María 9 meses. ¿Usted se va a atrever aquí a decirle a la gente que ese Jesús dejó a María impura e inmunda? Porque lo que toca a Jesús lo santifica y lo sana. No lo dicen ustedes en sus cultos. Señor, ven a mí, úngeme, tócame, santifícame. Pero a la Virgen estuvo 9 meses y no la santificó. A la Virgen la dejó impura. No, María está cumpliendo la ley. Es una impureza física, no del alma. Donde dice que menstruar es pecado, donde dice que estar embarazada es pecado. Está cumpliendo la ley. Es una impureza física. Pero no dice que sea virgen. Y le voy a decir una cosa, el concepto de virginidad no tiene nada que ver con abrir matriz o romper el himen, porque eso hasta a una mujer le puede pasar accidentalmente. Te voy a leer rápidamente lo que dice la RAE, por ejemplo. La Real Academia dice, persona que no ha tenido relaciones sexuales, persona que ha conservado su castidad, la ha consagrado una divinidad, por ejemplo, la Santa María, dice el diccionario de la RAE. Y también dice un diccionario evangélico, el diccionario ilustrado de la Biblia del doctor Wilton M. Nelson, protestante, de Editorial Caribe, define en el Antiguo Testamento dos vocablos, betulá, que se aplica a la mujer que no ha conocido varón, y alma, que se refiere a una mujer soltera en edad de casarse. Entonces, ¿qué es lo que dice un diccionario de la RAE? ¡Tiempo! Gracias. Tiempo. Bueno, dijeron que 2 minutos y pues 2 minutos, ¿sale? Bueno, entonces vamos con los 2 minutos de Oscar para que refute la respuesta. Vete. Mande. Sí, estoy listo. Ok, mijo, adelante. Muy bien, ya vieron que le dio vueltas primero a la pregunta, levantó un muñeco de paja diciendo él que ¿dónde dice el texto que ella no permaneció virgen? Pues mi pregunta no fue respecto a eso, mi pregunta fue sencilla, fue clara, fue directa. ¿Por qué razón María tuvo que ir al templo? Y la respuesta es sencilla, porque aquí mismo lo puedes encontrar, ¿ok? En Éxodo 13:2 te lo especifica. Éxodo 13:2 dice que ella tuvo que ir al templo porque había quedado inmunda de su parto, ¿ok? Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. El ritual de la purificación era un ritual que tenía que ser toda mujer, ¿ok? No importaba si era, no importaba si era el primogénito o el unigénito, yo sé, pero cualquier mujer que tuviera un hijo tenía que ir a purificarse. Por lo tanto, eso prueba de que María no permaneció virgen. ¿Ok? Ese himen se rompió y esa virgen, y María sangró. No lo dice la escritura, pero aquí sí dice que ella tuvo que ir a purificarse. Y si ella tuvo que ir a purificarse, era ¿por qué razón? Porque por causa de la impureza que había a causa de el embarazo. ¿Ok? Eso es lo que la escritura dice, eso es lo que la escritura enseña. Yo te estoy enseñando con la palabra de Dios, yo no te estoy enseñando con mis palabras, ni te estoy enseñando doctrinas de hombres, sino pura palabra de Dios. Tiempo. 3 minutos se pasó, pero está muy bien, ¿eh? Sí pueden terminar la idea. Bueno,
Entonces, vamos con terminó la primera pregunta de Oscar, entonces ahora vamos con la primera pregunta de José Garro. Sí, José Garro, dime. Nada más que la refutación también son 2 minutos, ¿verdad? Son 2 y 2. Sí, ustedes me dijeron que 2 y 2. Sí. Ok. Sí, bueno. Entonces, vamos con su primera pregunta. Dale. Ok, la pregunta es muy sencilla, ya que sos tan apegado a la Biblia. Vamos a ver si es cierto. Dice así, por ejemplo, dice así, viene y dice, Primera Crónica 9:9, habla de que son 956 hermanos. Nehemías 11:12 dice que son 822 hermanos. Primera Corintios 15 dice que son 500 hermanos. Y ahí usa la palabra Delfos. Yo te pregunto, según su interpretación literal, que usted tanto defendió en su exposición, ¿esa cantidad enorme de hermanos serían hijos de la misma mamá? ¿O cómo entendemos esos textos de acuerdo a la cultura bíblica de la que pertenecía Jesús? Todo ese montón de hijos que menciona la Biblia y dice que son hermanos, como los textos que usted cita, que también dice hermanos, según su interpretación literal, todos esos señores eran hijos de la misma mamá. Esa es mi pregunta. Ok, exactamente el minuto con 2 segundos, José Garro, para tu pregunta. Oscar, en cuanto hables, te pongo aquí tu tiempo, mijo. Prende tu micrófono, te voy a poner otra vez el tiempo, está en ceros. Le digo que si puede repetir la pregunta porque no la entendí muy bien. Ah, ok, repite tu pregunta, José Garro. Ok, va de nuevo. Pasajes como los que te leí, como por ejemplo, Primera Crónica 9:9 dice que eran 956 hermanos. Dice Nehemías 11:12 que eran 822 hermanos. O por ejemplo, Primera Corintios 15 dice que eran 500 hermanos. Según la interpretación literal y superficial que ustedes hacen, que tanto defendiste en tu exposición, que dice hermanos, según su interpretación, todos estos montón de señores que menciona la Biblia son hijos de la misma mamá. Y si no, ¿cómo se entiende? Gracias. ¿Sí lo entendiste, Oscar? Sí, claro. Bueno, ya lo entendí. Ahora sí. Adelante. Sí. Ok, lo que tú estás haciendo es, estás sacando estás sacando de contexto los pasajes de las Escrituras. Porque, por ejemplo, como tú has dicho, mencionaste Primera de Corintios 15 y la palabra, y hay que entender a qué se está refiriendo ahí, ¿ok? Se está refiriendo a un grupo de personas que son de la misma nacionalidad. Primera de Corintios 15. ¿Ok? No son hombres, no son hijos de la misma madre. Eso es imposible. ¿Ok? Tú estás sacando fuera de contexto y estás por refutar supuestamente mi argumento. Estás diciendo que la misma palabra que se usa en Primera de Corintios, 15, o sea, estás diciendo que la palabra de Primera de Corintios 15 significa lo mismo, que tiene el mismo significado que la palabra que se usa en los versos donde se mencionan los hermanos del Señor, lo cual es un error. Pero tú lo haces, ¿para qué? Para refutar mi argumento, pero está sacando fuera de contexto, porque el mismo verso dice la Escritura que María y sus hermanos, o sea, está y en otro texto que te di menciona a José, dice, ¿no es este el carpintero? ¿No están aquí su madre, sus hermanos? En otro texto menciona, no solamente los menciona ahí, sino menciona a José, y menciona primeramente a José y después a María, y luego menciona a los hermanos del Señor. Pero son dos, tiene el significado de la palabra hermanos aquí tiene un significado diferente a la palabra hermano en Primera de Corintios 15. Tienes que profundizar más en las Escrituras para que tú entiendas la diferencia. ¿Ok? Tiempo. Betty, tienes que estar más pendiente, Betty. Muchísimas gracias, por tu respuesta. Entonces, José Garro va a tener 2 minutos
Perdón, para refutar esa pregunta, ¿sale? Adelante, José Garro. Qué bueno que me dio la razón cuando me dijo que 1 Corintios 15, por ejemplo, se refería a una misma nacionalidad, a un mismo pueblo. Exacto. La palabra hermano en toda la Biblia tiene un sentido muy amplio, porque te di ejemplos del Antiguo Testamento, Génesis, Abraham y Lot. No me lo puedes refutar. Abraham es tío de Lot, pero la Biblia dice que son hermanos. ¿Cómo me baraja usted eso? Y en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, donde usted me reconoció, y a pesar de que ahí está la palabra Delfos, me estás reconociendo que no eran hijos de la misma mamá. Y la Biblia habla de 956, 822 hermanos. ¿Qué significa? Que el lenguaje bíblico, hermano, no es como usted y yo, porque la Biblia no se escribió en Latinoamérica en español en este siglo. Es otra cultura, es otra época, es otro idioma, es otra forma de ver la vida. Esa interpretación literal y superficial que ustedes hacen no cabe. Y dice, es que ahí dice María y sus hermanos. ¿Y dónde dice María y sus hijos? Estoy esperando que diga, y los hijos de María son. Eso es solo Biblia. Ah, si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. ¿Dónde dice hijos de María? Siempre menciona a Jesús como único hijo de María en toda la Biblia. Y te di varias citas. Y es que dice, aquí están su madre y sus hermanos. Me quisiste citar Marcos 6.3, pero eso ya te lo refuté. Te demostré quiénes son los papás y las mamás de todos y cada uno de los que habla Marcos 6.3 y Mateo 13. Está grabado. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. Pero te lo demostré con Biblia que esos no son hermanos de Jesús, son hijos de Zebedeo y de Alfeo. No me va usted a decir con la locura que también fueron esposos de la Virgen, era el colmo, ¿verdad? Entonces, usted, y me cita con respecto a Éxodo 13, pero usted se lo va a aplicar a la Virgen. Te repito, lo que toca a Jesús lo deja impuro, lo que toca a Jesús lo deja inmundo. ¿Usted se va a atrever a tanto? ¿Usted se va a atrever a semejante barbaridad? El Santísimo, el que supuestamente es tu Dios y tu Señor, porque ya veo que no, dejó impura una mujer según Óscar Oseguera. ¡Wow! Mano, así no se vale. Gracias. Ok, ahí están los 2 minutos de José Garro. Entonces, bueno, ahí está la primera pregunta de los dos, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la segunda pregunta de Óscar Oseguera. Adelante, Óscarín. Sí. Ok, la escritura dice que mi pregunta es la siguiente: el matrimonio de María se consumió, es decir, se consumió según así como lo dice la escritura, o no llegó a su consumación. Esa es mi pregunta. Sí, permíteme nada más buscar algo por aquí para leerte. Bueno, Betty, me da chance. Ya te respondo. Vamos a ver si me da chance de leerte por acá. Betty, ¿me escuchas? Sí, o sea, te estoy esperando para ponerte tus 2 minutos. Ok, nada más déjame, te voy a responder. Vamos a ver si voy a buscar algo por acá para leerte sobre esa pregunta que me acabas de hacer. Bueno, no. Bueno, vamos a saludar así rápidamente porque no hemos saludado al canal de Óscarín, que es el canal Debates Bíblicos. Dios los bendiga. Y también mandamos un saludo al canal Cristiano Católico de José Garro Apologética. También un saludo a todos, Dios los bendiga. Y pues, no sé si están tomando nota con los textos bíblicos, ¿verdad? También les aviso antes de que José Garro hable, mañana debate también con el mismo Óscar Oseguera, mañana en mi canal y también en su canal, creo. Bueno, ¿está listo, José Garro? Sí. Bueno, vamos a ponerle pues aquí a José Garro sus 2 minutos para que responda. Ok. La Biblia no dice que se consumó. Donde dice, y el matrimonio de María y José se consumó. Muéstrame el texto que lo diga, usted solo Biblia. Eso lo está inventando usted. Pero que te responda un padre de la iglesia. Yo no creo que usted se atreva a decir más, saber más que San Jerónimo. Pero bueno, a lo mejor sí, ustedes son así. Pero vamos a ver qué dice el padre de la iglesia. Dice, San Jerónimo dice, ¿acaso el hombre justo atreverse, dice él, a pensar acercarse a ella cuando escuchó que el Hijo de Dios estaba en su vientre? Dice San Jerónimo, excelente. ¿Acaso debemos creer que el mismo hombre que le dio crédito a un sueño de tal manera que no se atrevió a tocar a su esposa, pero luego,
cuando había aprendido de los pastores que el ángel del Señor había llegado del cielo y les había dicho, no temáis, os anuncio con gran alegría que es para todo el pueblo, ha nacido hoy un Salvador. Os anuncio, dice, que Cristo es el Señor en la ciudad de David. Y cuando se reunió el ejército celestial en el coro, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra de los hombres de verdad. Y cuando acababa de ver al justo Simeón abrazar al niño y exclamar, ahora Señor, puedes ya dejar ir a tu siervo paz y según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y cuando él había visto a Ana la profetisa, a los reyes magos, a la estrella, a Herodes, los ángeles, el vídeo, digo yo, nos quieres hacer creer que José, a pesar de estar familiarizado con todos estos asombrosos milagros, se atrevió a tocar el templo de Dios, el domicilio del Espíritu Santo, a la Madre del Señor. Carta del vídeo, sección 8. Así le responde un de la iglesia muchos siglos antes de que ustedes existieran, defendiendo la virginidad de María contra un hereje. Creo que el padre de la iglesia, San Jerónimo, que fue el que tradujo la Vulgata, que no era un ignorante, San Jerónimo no era un ignorante de las escrituras, no me venga a decir así, porque fue el que Papa lo mandó a traducir la Biblia. Era la defensa que hace de María. Entonces, a lo mejor usted aquí dice, no, yo sé más que San Jerónimo, que San Agustín, que los padres de la iglesia. Bueno, se respeta si ustedes se creen más. Pero la iglesia cristiana, la verdadera, desde el primer siglo, te demostré, ha enseñado la virginidad de María. Eso de que se consumó el matrimonio es un invento de ustedes que la Biblia no dice. Gracias. Muchísimas gracias, José Garro, por tu respuesta. Entonces, ahora vamos a la refutación, a la respuesta de Óscar Oseguera. Óscar, cuando hables te pongo tu tiempo, mijo. Sí, adelante. Muy bien, acaban de escuchar a José Garro decir que el matrimonio de María no se consumó. Entonces él nos está dando a entender que Jesús no nació dentro de una familia. Jesús no nació dentro de un matrimonio, según el entendimiento de José Garro. ¿Por qué? Porque el matrimonio de Jesús era inválido. Eso es lo que él dijo, eso es lo que dijo en la hora 1:24. Y ustedes pueden mirarlo aquí se quedó grabado, que el matrimonio de María no se consumó. Entonces, como le digo, él está diciendo que Jesús no nació dentro de un matrimonio, que la familia de Jesús no era legalmente, no era una familia, sino que simplemente era una unión entre dos personas, pero que nunca se consumó el matrimonio. ¿Y por qué razón yo digo esto? Porque Primera de Corintios 6:16, el apóstol Pablo dice, y no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. Para la consumación del matrimonio, según el apóstol Pablo, se llevaba a cabo cuando las dos partes se unían, cuando tenían relaciones, ¿ok? Entonces, según la respuesta de José Garro, el matrimonio de María de José no se consumó. Jesús no nació dentro de un matrimonio, ¿ok? Ese es el entendimiento que el apologista José Garro pues está impartiendo esta noche, lo cual es incorrecto. ¿Y por qué lo hace? Pues por el simple hecho de defender la virginidad perpetua de María, algo que no ha podido hacer, ni lo va a poder hacer, porque no existen las escrituras. No existe un verso. Adelante. Muchísimas gracias, Óscar, por tu respuesta. Entonces, ahora vamos con la pregunta de José Garro y la última, ¿sí, verdad? Y la última pregunta. Entonces, haz tu pregunta, José Garro. Muy bien. Aparte de que la Biblia nunca dice el matrimonio se consumó, aparte de que la Biblia nunca dice hijos de María, eso lo dicen ustedes, y te he mostrado con la Biblia bastantes razones de por qué María fue siempre virgen, pero aparte de eso, yo te he mostrado con la historia que los verdaderos cristianos desde el primer siglo han enseñado que María siempre fue virgen, ¿verdad? Ahora, en el caso de que Jesús hubiera tenido hermanos biológicos, que María hubiera tenido hijos biológicos, no dudo que eso hubiera sido un acontecimiento en la iglesia muy importante que forzosamente y necesariamente hubiera tenido un registro histórico. Se hubiera hablado, de los hermanos de Jesús y después los descendientes de los hermanos de Jesús. ¡Wow! José Garro, ¿estás haciendo discúlpame, ¿estás haciendo tu pregunta? Sí, es la introducción. Pero haz la pregunta, estás refutándome. Es que ya se te acabó el tiempo, mijo. Tienes que hacer la pregunta directo, José Garro, discúlpame.
Sí, pero Ya te acabó el tiempo. Era un minuto. Necesito explicar la pregunta y los dos. Sí, pero mira, José Garro, ya se te acabó el tiempo, mijo. Betty, usted en la refutación a él eran 2 minutos y le dio 3 y yo no lloré. ¿Te acuerdas? No eran 3, eran 2. No me y dio te dieron 3 y te dieron 3. No eran 3, eran 2. Exacto, y te dieron 3. A ver, vamos a hacer algo. Yo no. Moderadora de ahí que estamos. Sí, se me fue el tiempo, pero él no tuvo la culpa, o sea, esa fue Haz mi tu culpa. pregunta, José. Por eso, pero yo no lloré. Me van José, a ver. Bueno, no te pongas nervioso, haz tu pregunta. Oscar, no, yo no estoy nervioso, papá. Calmado. Vamos a ver los dos, por favor, a ver, ¿para qué me trajeron cosas aquí? Respeto, bueno, señor. A ver, vamos a darle a José Garro de su abuela, señor, para que haga otra vez su pregunta. Mijo, pero sí, o sea, sí tiene que ser la pregunta, José Garro, ¿eh? Pero ¿quiénes me están interrumpiendo? Sí, lo que pasa es que ya se te había acabado el tiempo. ¿Me va a seguir interrumpiendo, Betty? Es que ya se te acabó el tiempo. Dale su tiempo y si no la hace, pues se le acabó ya. Ok, listo. Entonces, ¿qué mal, Betty? Vea, entonces, yo quiero que usted me dé registro histórico, padres de la iglesia, historiadores, hábleme, ¿dónde estaban? Sobre los hermanos biológicos de Jesús y su descendencia. ¿Qué padre de la iglesia lo mencionó? ¿Qué historiador? Hábleme en registro histórico, muéstreme pruebas históricas, porque necesariamente tuvo que haber habido un registro histórico además del bíblico. Cuénteme, o hábleme de pastores evangélicos de los primeros siglos. Esa es la pregunta a la que le tenías miedo. Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Oscar? Sí. Ok, entonces pongo aquí tu tiempo otra vez y dale con tus 2 minutos, mijo. Dale. Sí. Pues bueno, él ha pedido registros históricos, pero yo te voy a dar registros históricos, por supuesto que te voy a dar te voy a dar registros históricos de un documento que es la palabra de Dios. Ese es un registro histórico. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió, por ejemplo, te voy a dar el texto de Marcos, es el Evangelio de Marcos, y dice, por ejemplo, Mateo 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Ok? Aquí podemos mirar un registro histórico que habla de que María, la madre de Cristo, y sus hermanos y los hijos de ella vinieron a donde él estaba. ¿Ok? Aquí te estoy mostrando un registro histórico fidedigno, que es la palabra de Dios. Y también Lucas 8:19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Nuevamente María, sus hijos, los hermanos de Jesús y la mamá de él vinieron a donde él estaba. ¿Ok? Nuevamente un registro histórico de un historiador que se llamó Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Ok? Aquí te estoy mostrando registros históricos. Esto nos muestra que María tuvo más hijos y por lo tanto, si ella tuvo más hijos, no permaneció virgen. Perdió su virginidad después del parto. ¿Ok? Y no era virgen porque ya tenía más hijos. Tiempo. Muchísimas gracias, Oscar. Entonces, vamos con los últimos 2 minutos de refutación a tu respuesta por parte de José Garro. José Garro, adelante. Cuando hables te pongo tu tiempo. ¿Estás listo? Dale. ¿Se dan cuenta por qué le tenía miedo tanto esta pregunta y aprovechó el desliz de Betty para interrumpirme? Porque no puede darme evidencia histórica. Primero, porque ustedes no existían. No hay un solo padre de la iglesia, no hay un solo historiador cristiano que basado en las escrituras y en la tradición haya hablado de los hermanos biológicos de Jesús y de su descendencia, porque eso necesaria y forzosamente lo hubieran hablado los primeros cristianos, lo hubieran enseñado los primeros cristianos, y además de la Biblia habría registro histórico, tendríamos referencia si hubieran sido obispos, si hubieran sido padres de la iglesia, dónde vivieron, qué hubiera pasado con ellos. ¿Saben por qué la historia no los menciona en ningún lado? Porque no lo hubieron. Y tiene que recurrir a la pobre y patética argumento que está recontra refutado de los hermanos de Jesús. Es que aquí dice hermanos de Jesús. Mano,
Ya mismo me reconociste que la palabra hermanos tiene un sentido muy amplio. Ya te demostré con textos bíblicos que no es hermano de sangre. No dice en ninguna parte hijos de María. Seamos honestos. No que ustedes son solo Biblia. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. ¿Dónde dice hijos de María? Se consumó. ¿Dónde dice se consumó? ¿Por qué ustedes son tan deshonestos y le agregan a la Biblia lo que no dice? ¿Por qué no me puedes dar evidencia histórica? Porque no la hay, porque es un invento protestante, porque en la escritura no lo puedes probar. Eso es una pésima argumentación. No lo puedes probar, la Biblia nunca dice hijos de María, pero tampoco lo puedes dar en la historia. No hay un solo padre de la iglesia, no hay un solo historiador cristiano que diga semejante barrabasada. Pero yo sí te he leído padres de la iglesia cristianos que sí enseñan y defiendan la virginidad de María. ¿Dónde están los pentecostales? Muéstramelos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los bautistas? ¿Dónde están los metodistas de los primeros siglos diciendo que María tuvo más hijos? No, resulta que los padres de la iglesia cristianos, discípulos de los apóstoles, les callan la boca a ustedes. Y ustedes quedan como falantes mentirosos enseñando una doctrina que no tiene fundamento bíblico ni histórico. Solo es su odio antimariano. Tiempo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Entonces, vamos a pasar, gracias. Bueno, yo les recuerdo que este formato me lo dieron. Así, José Garro, adelante. Yo le quiero pedir al señor Oscar que si se va a estar riendo de mí, me diga, porque yo no estoy contando chistes, no estoy haciendo payasadas. Si a él le parezco que yo soy motivo de risa, lo dejamos aquí. Yo no admito faltas de respeto. No me estoy riendo, así soy yo. No me gusta que esté en esta. Yo no estoy contando chistes. Perdóneme. Si usted está nervioso y no tiene argumentos, no es mi culpa. Pero yo no estoy aquí haciendo payasadas. Yo estoy hablándole con Biblia y con historia. Okay, no comienza con el tiempo, vete. Ok, bueno, entonces, cuando hable... Bueno, ustedes me dijeron que eran 5 minutos, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, entonces adelante, Oscar, con tu tiempo, mijo. Sí. Muy bien, pues ya vieron que a lo largo de este debate, pues él ha quedado refutado él ha quedado completamente refutado, primeramente porque no mostró bíblicamente que María haya quedado virgen para siempre. No lo ha mostrado, no ha podido y no va a poder porque no existe un texto literal de las escrituras que nos muestre que María quedó virgen, que María permaneció virgen. Es decir, nosotros creemos que María sí fue virgen antes del parto, pero no después, ¿ok? Porque ella dio a luz. Al dar a luz, ¿qué sucede? Ella pierde la virginidad. ¿Ok? Y él no ha podido demostrarlo y no lo va a poder hacer. Por esa razón, él tiene que acudir a todas esas falacias. Porque si se dan cuenta, a lo largo de su exposición, lo único que ha hecho es decir, ustedes no existían desde el principio. Ustedes no existían desde acá. No, muéstrame un pastor. Son los mismos argumentos que él usa, pero son falacias que él usa para llamar la atención y para que uno pierda la atención y para él así argumentar de esa manera. Es una manera que él usa para argumentar y no es correcto. Ahora nosotros le vamos a dar con la palabra de Dios, vamos allá. Muy bien, yo te mostré que había varios textos hay varios textos de las escrituras que muestran que María tuvo más hijos, ¿ok? Y que María, que el hermano, que Cristo tuvo más hermanos. Y tú no has podido tratarte de refutarlo nombrando algunos personajes de la Biblia, pero pues con eso no es suficiente, porque yo también, si me pongo yo a buscarle mamá a todos los apóstoles, les voy a encontrar una en las escrituras, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces los mismos nombres se repiten. Si yo me pongo a buscarle mamá por ejemplo, a Judas, pues ahí le voy a encontrar porque posiblemente me voy a encontrar a un Judas en las genealogías, ¿ok? Entonces son argumentos falaces. Ahora, como yo te presenté desde un principio en mi exposición que María había
había pecado, y una de las razones que tú no pudiste refutar fue de que ella había tenido que ir a purificarse al templo. ¿Por qué? Porque había quedado inmunda después de que ella había dado a luz. ¿Y eso es malo? No, eso no es malo, porque todas las mujeres de la antigüedad, después de que daban a luz, quedaban inmundas. Y la escritura dice que creo que son, cuando nacía un niño eran ciertos días, y cuando nació una niña eran ciertos días. No estoy bien seguro cuánto tiempo, pero ellas quedaban inmundas y ni siquiera podían ir al templo, ¿ok? Hasta el día que hasta que se cumplían los días de su purificación. ¿Por qué razón tuvo que hacer ese ritual ella? Por esa razón y por ese motivo. Otra prueba más de que María no fue virgen. Otra prueba más contundente que no has podido refutar y no lo vas a poder hacer en esta noche, ¿ok? Porque lo único que tú quieres, lo único que tratas de hacer es defender la virginidad perpetua de María, cegado por la teología, y no pones atención en lo que dice la escritura, ¿ok? Tú me dices a mí que yo no profundizo en los textos, pero tú has sacado de contexto la palabra Delfos, porque la pones tú dices que yo no estoy interpretando correctamente, pero tú estás usando la misma palabra tanto para hermanos de nación como hermanos de sangre. Entonces estás sacando de contexto esa palabra y estás poniéndola, primero dices que tiene diferentes significados, pero tú la usas para el mismo significado, para hermanos de nación. ¿Para qué? Solamente para refutarme. Entonces eso no es correcto, ¿ok? Ahora, te quedan 5 minutos para mostrarme un texto literal que hable de la virginidad perpetua de María. Y si no lo haces, tú has perdido el debate porque no lo pudiste hacer. Muéstrame un texto literal que María permaneció virgen después del parto. Tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, por eso aquí les pongo en la pantalla para que vean lo que les va quedando, ¿sale? Bueno, entonces, nos vamos a ir con los últimos 5 minutos de conclusión o refutación, como quiera tomarlos, José Garro. Y vámonos. Cuando hables, José Garro, aquí te pongo tu tiempo. Adelante. Ok, dice, es que usted quiere insistir en la palabra hermano el mismo significado, que es caro, es usted el que solo quiere verlo como hermanos biológicos. Yo soy el que te estoy demostrando el sentido amplio de la palabra hermanos, que no puede ser una interpretación tan pobre, superficial y literal, y ver hermanos de Jesús, hijos de María. ¿Qué es esa pobreza de interpretación? El que le pone un solo significado es usted. Pero además de eso, nunca dice que son hijos de María. Es que yo demostré con la Biblia. ¿Qué demostró usted? Nada. Seamos honestos. ¿Dónde hay un texto bíblico que diga, y estos fueron los hijos de María? Y los hijos de María son. No lo hay. Eso es invento de ustedes y deberían tener la honestidad y el coraje suficiente de decir, puchica, sí es cierto. Estamos diciendo algo que la Biblia no dice y somos solo escritura. Es que yo quiero un texto literal que me muestre que María siempre fue virgen. Si usted no es capaz de mostrarme un texto literal donde diga hijos de María o se consumó matrimonio, usted tiene el descaro de pedirme eso. Yo no soy solo escritura, yo soy Biblia y tradición. Te demostré con Biblia la virginidad de María. Si usted no lo quiere creer es su problema. Pero además te lo demostré con historia. Los primeros cristianos creían y enseñaban la virginidad de María. Yo sé que a ustedes les duele la historia porque no tienen, porque no existían. Les duele. ¿Dónde están los pentecostales del primer siglo? Ah, no, es que eso es una falacia. José recurre a las falacias. Cállame la boca, ¿por qué no me la cayó? Si eso es una falacia, ¿por qué no me mostró los cristianos del primer siglo enseñando que María tuvo más hijos? Si eso es una falacia, porque hablar por hablar es muy fácil. No, es que eso es una falacia. ¿Por qué no me comprobó que es una falacia? Es que José no me demostró con la Biblia. Te demostré la genealogía de Jesús, el relato de Lucas, te enseñé que por regla bíblica toda mujer que recibe anuncio de un ángel tiene solo un hijo. Te lo demostré. Pero aparte de eso, usted no pudo demostrar hijos de María. Y te demostré lo que significa la palabra hermanos. Te expliqué lo de hasta qué. Y te lo confirmé con los primeros padres de la iglesia. Yo sé que ustedes los protestantes son tan soberbios y tan engañados que ustedes se creen que saben más que los padres de la iglesia. Porque así los tienen cegados. Pero yo le creo más a los padres de la iglesia que a los pseudopastores de este siglo. Y dijiste una barbaridad. Dijiste,
es que el matrimonio no se consumó. Entonces Jesús no nació en una familia formal, dijiste. Primero, Señor, ¿por quién fue concebido Jesús? ¿Por José o por el Espíritu Santo? ¿Cómo se te ocurre decirme esa barrabasada y esa mala comparación? Jesús estuvo en una familia, sí, pero él fue hijo del Espíritu Santo, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Lucas 1:35, Mateo 1:20, se lo recuerdo, si no lo ha leído. Es una pésima comparación. Simplemente porque a usted se le ocurre inventar que el matrimonio fue consumado, aunque la Biblia no lo dice. Entonces me sale con esa pobre y tonta excusa. Es que Jesús no nació en una familia. Claro que nació en una familia, pero él fue obra del Espíritu Santo. Aquí no estamos discutiendo eso. Si usted quiere pensar, como algunos herejes que andan ahí, que fue hijo de José, no sé, ese disparate. Me sales con el cuento de la purificación. María está cumpliendo el rito de la purificación porque es judía, está siendo obediente, pero está siendo impura físicamente. Dice que María pecó. ¿Dónde dice la Biblia que María pecó? El pecado de María fue. O sea, mentiroso. No pongan en la Biblia cosas que no dice. Es malo mentir. La Biblia nunca dice María pecó. No mientan. No mientan. Además, te lo dije y nunca te referiste a eso. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que María está impura o inmunda si tuvo en su vientre al Salvador? Tan pocas cosas para usted Cristo, que lo que él toca no lo santifica. No dicen ustedes, Jesús, ven a mí, sanifícame, sálvame, perdóname. Ah, pero estuvo 9 meses en el vientre de María y estaba inmunda e impura. ¿Qué es esa barbaridad? ¿Qué es esa pasada? ¿Qué es esa locura? El Santísimo Hijo de Dios estuvo 9 meses en María y usted se atreve a llamarla inmunda e impura. Revísese, porque estás diciendo una barbaridad. Lo que Jesús toca no puede quedar impuro, no puede quedar inmundo, jamás, jamás. Ahora, te pedí, hábleme del registro histórico de los hermanos biológicos de Jesús. Vas con la misma pésima interpretación bíblica que te refutaba de los hermanos de Jesús, un pobre argumento, y no fuiste capaz de decirme, sí, el historiador tal, en el siglo tal, los menciona, el padre de la iglesia tal los mencionó, porque necesaria y forzosamente habría registro histórico. Pero la Biblia no dice hijos de María, la Biblia no dice el matrimonio se consumó, la Biblia no dice eso. Y aparte de eso, los primeros cristianos, los verdaderos, no ustedes, los protestantes que surgen siglos después con sus herejías, los verdaderos cristianos sí enseñaban la virginidad perpetua de María. Repito, yo sé que la soberbia de ustedes es tan grande que se creen más que San Jerónimo, que San Agustín, que en Orígenes, que San Efrén, que San Jerónimo, el que tradujo la Vulgata. Ustedes saben más. ¡Wow! Yo le creo a ellos, no a los protestantes y los pseudos pastores de este siglo que vienen inventando doctrinas, no tienen fundamento bíblico ni histórico. Tiempo. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ya aquí se termina este debate que estuvo muy interesante. Sí, yo quiero pedir perdón por si insulté a uno de los dos, pero también quiero aclararles que fue el formato que ustedes me dieron. Y sí, José Garro, discúlpame porque sí interrumpí cuando estabas en tu mero apogeo, pero sí no estabas haciendo para mí bien la pregunta, ¿no? Perdón, discúlpame ahí. Oscarín, vámonos, mijo. Ya, despídase, vámonos, ya se acabó. Ok, pues muchas gracias a todos. Hay que tomar un tiempo cada uno para despedirnos. Muchas gracias a todos. Gracias por mirar el debate. Espero que les haya gustado. Que Dios les bendiga a todos los que están ahí en el chat, en ambos canales. Espero mirarlos en otro debate. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y gracias a Dios también que me ayuda pues a hacer todo esto. Que el Señor los bendiga y les saludo desde California. Que les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. Y gracias también a Betty, a Betty Valenzuela por haber moderado este debate. Gracias. Y también a José Garro por haber venido. Que Dios los bendiga a los dos. Y le doy paso pues a José para que también se despida. Antes de que se despida, Josecito Garro, les quiero decir algo. Oscar, mañana nuestro debate va a ser aquí mismo. Creo que sí. Ok, entonces aquí lo se va a retransmitir en mi canal, ¿verdad? Sí. Que José Garro nos va a hacer el favor de retransmitirlo en mi canal. Bueno, pues se despide Betty Valenzuela de México, apologista cristiana de cuna. Y gracias a los dos, una disculpa otra vez a los dos. Me gustó mucho el debate, la verdad, en lo personal. Un saludo aquí a los hermanos de tu canal y al canal de José Garro Apologética. Se despide y les manda muchas bendiciones.
Betty Valenzuela. Adelante, José. Sí, es que te dije que antes de que te despidieras tú, me despedía yo. Entonces nos vamos contigo y ya dejamos a Oscar para que cierre su canal. Adelante, Josecito. Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de promover y defender una vez más la fe de la iglesia, a Betty por moderar, a Oscar por la invitación. Ahí sí en algún momento te hablé feo, me disculpa. A veces es el calor del momento. Pues muy agradecido con Dios. Ahí están todos los argumentos para que los analicen objetivamente. Un saludo a mi canal también, y que den like y compartan este video. Y nuevamente gracias a Betty. Saludos, bendiciones. Bendiciones. Nos miramos en el próximo video. No olviden suscribirse, no olviden compartir y nos miramos hasta la próxima. Bendiciones a todos mis hermanos y a todos los amigos que están en vivo. Saludos y bendiciones. Amén y amén.